Estamos aquí con Víctor Viciedo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina. Contento por lo que acaba de pasar, pero lo vamos a explicar con tranquilidad. De acuerdo. Bueno, para aquellos que no conozcáis a Víctor, Víctor es un agricultor valenciano, es presidente de ALIF y sé que recientemente presentaste un recurso, ¿verdad? Para todo este tema. De hecho, lo he impreso para que la gente lo vea. Es un recurso que lanzamos a la Dirección General de Comercio, ni más ni menos. Y que tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Efectivamente. No por nuestro recurso, sino porque otros han pensado lo mismo que nosotros, ¿no? Ahora lo explico. Exacto. Pues si quieres, explícanos un poquito porque vamos a empezar pues con una pequeña gran noticia, si te parece. Sí. Muy bien. Empezamos por esa noticia. La noticia, ¿la das tú o la doy yo? La doy yo, ¿no? Dala tú. Bueno, pues en el Parlamento Europeo hoy se votaba la viabilidad jurídica de lo que ha firmado Ursula von der Leyen, que lo firmó el día 17 de enero en Paraguay. Lo que había firmado es un acuerdo comercial de la Unión Europea con el otro libre mercado enorme que es Mercosur. Entonces, según ella, se abría una zona de libre comercio, la más grande del mundo, que afectaba a 700 millones de personas y tal. Todo sonaba muy bonito, pero la realidad es que en los acuerdos comerciales, la parte, digamos, donde es más económico producir es la que se lleva el bacalao, ¿no? En este caso es Mercosur, son los países de América del Sur. Y cuando digo los países no me estoy refiriendo a su población, me estoy refiriendo a que las grandes corporaciones agroalimentarias, los fondos de inversión, van a producir justo allí porque los salarios mínimos interprofesionales son muy bajos. Se hacen con la tierra allí, es decir, los agricultores familiares también desaparecen, los agricultores familiares y profesionales, y se encargan de producir pues estas grandes corporaciones en intensivo, enormes extensiones de terreno, tanto ganadero como agrícola, en intensivo, para exportarlo donde fuera de ese país, donde las economías, los salarios son más altos y por lo tanto producir cuesta más. Esa competencia desleal hace que se caiga todo nuestro tejido productivo, es decir, que estos agricultores y ganaderos que están aquí compitiendo entre ellos en igualdad de condiciones, de momento les llega algo que compite con ventaja. Y entonces nosotros desaparecemos y todo depende de que esa ruta logística entre América del Sur y Europa no se caiga. Y pasamos a depender ya no de países extranjeros, sino de poderes económicos extranjeros. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado exactamente hoy en la Unión Europea? Bueno, pues que Ursula von der Leyen, para facilitar que se pudiera firmar este acuerdo, que según ella llevaba 20 años negociándose como si fuera un reto y tal, no, vamos a ver, si no se aprobaba era porque no interesaba a nadie. Y bueno, pues ella, como resulta que hay unos lobbies en Europa, que concretamente hay 25.000 lobistas, donde está la Comisión Europea, presionando a la Comisión Europea para que se beneficie a sus empresas, bueno, pues al final esto funciona con maletines, con ventajas a estos funcionarios, porque encima son funcionarios, no son ni siquiera gente que hemos elegido nosotros, es la Comisión Europea, la comisaria no la hemos elegido nosotros, no. La han elegido los presidentes de los países, no exactamente ni siquiera el Europarlamento. Bueno, pues esta señora ahora ha visto cómo en el Europarlamento, gracias a una iniciativa de patriotas, que es un grupo donde hay varios partidos políticos, pues han puesto en votación la viabilidad jurídica de este tratado y ha salido que efectivamente tiene que pronunciarse sobre él el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es muy importante porque retrasa el procedimiento, no sabemos cuánto. Hablan de 1 año, hablan de 2, no sabemos lo que tardará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en pronunciarse y si se pronunciará a favor o se pronunciará en contra.
el procedimiento está ahí, o sea que en realidad lo único que estamos ganando es tiempo. Por lo tanto, no debemos de quedarnos quietos y esperar a ver qué es lo que pasa, porque si nos despistamos, como nos despistamos ya cuando estábamos en las manifestaciones del 6 de febrero con la ley de restauración de la naturaleza, que Ursula von der Leyen nos dijo que, bueno, se iba a paralizar porque los agricultores estaban en la calle, salimos de las calles y la aprobó. O sea que mucho ojo con todo esto y vamos a seguir presionando para que estos políticos, estos partidos políticos que están a favor de este acuerdo comercial tan dañino para la población europea, tan dañino para la población española, pues no tengan tregua. Los agricultores y la sociedad tenemos que estar en la calle para que no sigan perjudicando a las familias, no sigan perjudicando a los ciudadanos. Porque dices, no, es que este acuerdo ha sido paralizado por la extrema derecha y la extrema izquierda, es lo que me acaban de preguntar. Sí, sí, es lo que hemos hablado, sí. Vamos a ver, lo radical no es quién lo ha paralizado, lo radical es que los alimentos nos tengan que venir desde lejos poniendo en riesgo la alimentación de los europeos. Eso es lo verdaderamente radical. Lo radical es destruir al sector primario europeo con un acuerdo que es nefasto para los ciudadanos. Y a eso tenemos, por ejemplo, alguien que sí está defendiendo a su sociedad, a lo mejor muy extremadamente, ¿no? Que es Donald Trump. Donald Trump enseguida dice, vamos a ver, me están produciendo las empresas de automóviles, los automóviles en México, porque en México los salarios son más bajos. Bueno, pues les pongo aranceles y aquí se acabó el cuento. Si queréis vender vehículos en Estados Unidos, tendréis que pagar esos aranceles. Y si no, venid a producir aquí. Lo mismo ha pasado con la agricultura y la ganadería, que estaban inundados precisamente con productos de Mercosur. Y Trump ha dicho, oye, a partir de ahora aquí hay aranceles. Y tengo que proteger a mis ciudadanos, tengo que proteger a mi gente, a la que está produciendo en mi país y paga los impuestos en mi país. Y eso igual que aquí. Igual que aquí. Igualito que aquí. Aquí, desde luego, se protege a quien está dando puestos de trabajo aquí, ni paga sus impuestos aquí. Porque si nosotros desaparecemos, esa función social deja de darse. Porque olvidaros de que eso de que no, pero esto favorece a la industria, a las farmacéuticas, lo que dicen que es un cambio de cromos, ¿no? O sea, yo favorezco mi industria y tú favoreces tu agricultura. No. A la larga, las empresas europeas se irán a producir allí, que los salarios son más bajos. Al principio, efectivamente, venderemos coches allí y venderemos productos químicos allá. Y sí, al principio sí, pero las empresas buscan rentabilidad y al final dirán, bueno, vale, yo pongo las sucursales allí y me ahorro el viaje y me ahorro los costes de producir aquí. Y todo se va a desplazar allí y Europa se va a quedar sin ningún tejido productivo, ni industrial, ni agrario. Se va a quedar totalmente en pelotas con esto. Y solo por favorecer a las grandes empresas, porque las empresas sí que ganan. Y los fondos de inversión también. Esos son los únicos que ganan. Porque eso les da igual producir allí que aquí. Se deslocalizan, pagan los impuestos allí, que son más económicos, y ya está. Y se van a producir allí. Esto ha pasado ya con el acuerdo de Sudáfrica. Cuando se firmó el acuerdo de Sudáfrica, nuestros exportadores de cítricos de aquí se fueron a comprar tierras allí y hoy están produciendo ellos allí. Españoles y holandeses están produciendo en Sudáfrica para traernos los cítricos aquí. Y de hecho los españoles incluso pasan los productos por España. O sea, desembarcan sus productos en Valencia, en el puerto de Castellón, en el puerto de Sagunto y los llevan a sus almacenes y desde allí sale etiquetada como española, cuando en realidad son sudafricanas porque están producidas allí, aunque las produzca un español o una empresa española. Quería preguntarte una cosa, con el tema del etiquetado, porque hay mucha gente que pregunta por el tema del etiquetado, pero creo que ¿cómo funciona exactamente? Porque claro, a veces pueden cambiarlo, ¿no? También. Sí, vamos a ver, efectivamente, no solamente lo pueden cambiar, sino que el etiquetado lo único que te está diciendo es que la empresa que está produciendo eso es española. No que el producto se haya hecho en España,
puede ser perfectamente un producto que está hecho en Marruecos, pero es una empresa española la que la está comercializando. Con lo cual, el etiquetado en realidad te está engañando totalmente. Aparte del fraude, porque esto es un fraude, lo que pasa es que no se pasan las inspecciones que se deben de pasar y que además por ley se deberían de pasar en los almacenes de los exportadores. Debería de pasar la correspondiente autonomía, inspecciones en esos almacenes para cuando vienen productos desde fuera se etiqueten como que son de fuera y no como que son españoles, porque claro, como la empresa es española, pues entonces el producto sale como español. Eso es un fraude, porque tú lo has traído desde fuera. Claro. En cambio, puede ser una empresa española que esté produciendo fuera. Y ese producto llevará el código español, porque lo está fabricando una empresa española. No sé si me he explicado. Sí. Están las dos cosas. Por un lado, que el número te está diciendo que es una empresa española, y segundo, que encima puede ser que la empresa española esté en España, pero que salga con el numerito y te esté poniendo producto de fuera, porque no se pasan las inspecciones correspondientes por parte de las administraciones. A mí eso me parece tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo. Porque realmente no sabes lo que estás comprando, ni lo que estás comiendo, ni absolutamente nada. Si encima te hablo de algo que la gente está muy confiada, que es de las inspecciones, si te hablo de las inspecciones, te puedes hacer cruces, ¿eh? O sea, la ley europea lo que dice es que hay que pasar un 10%, un 20%, un 30% en función de la peligrosidad que tenga el país de productos que entran de ese país en Europa. Me explico. Por ejemplo, Egipto, hasta el año pasado, estaba en ese listado de país que tenía cierto riesgo de tener alertas fitosanitarias, pero ha sido sacado ya de ese listado. Entonces, Marruecos, por ejemplo, no está en ese listado. Entonces, cuando no se está en ese listado, la nación lo que hace es hacer las inspecciones que considere pertinentes. Concretamente, en España, ninguna con respecto a Marruecos. Y la gente no lo sabe. Es increíble. Y por eso Marruecos nunca sube las alertas fitosanitarias cuando allí se está fumigando con productos prohibidos en la Unión Europea. Tampoco Sudáfrica está dentro del listado y tampoco lo está Egipto ya, lo estaba. Entonces, claro, ahora es todo carta limpia. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer en las inspecciones? Ver que la documentación es correcta. Segundo, una inspección física, como mucho, es decir, abra usted el camión y veré que efectivamente lo que usted lleva son aguacates. Ah, sí, vale, lleva usted aguacates. Pero esa inspección de sacar el producto, llevarlo a un laboratorio, hacerle un análisis y comprobar si no tiene ni plagas ni residuos fitosanitarios, esa no se hace, porque por ley Europa no lo obliga. Solamente obliga si está en el listado de países peligrosos de tener alguna plaga o de tener algún producto fitosanitario, porque tienen muchas alertas repetitivas. Por ejemplo, Turquía sí que está en ese listado de países que tienen alertas fitosanitarias. Pero claro, ¿cómo los vas a meter en ese listado si los países, una vez salen de ese listado, ya no pasan el tema fitosanitario? Por eso desde ALIF, desde la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, vamos a recoger, que ya hemos hecho la recogida de una muestra, de los supermercados, pues cogeremos judías, cogeremos tomates, cogeremos lo que sea que venga de Marruecos o de Egipto y haremos analíticas y luego las denunciaremos para ver si saltan alertas fitosanitarias y logramos que estos países entren en ese listado. Esto lo estamos haciendo desde una asociación, que somos muy pequeños, aunque somos la Asociación de Labradores Independientes Valencianos y queremos también saltar al terreno nacional, lo vamos a hacer a partir de febrero, que tenemos la asamblea. A pesar de eso, pues la verdad es que somos poquitos, hay muy poca gente que se involucra en esto, pero somos los únicos que de verdad somos resolutivos. Este acuerdo de Mercosur, yo me apunto la medalla, me la pongo, porque fuimos los primeros que estuvimos manifestándonos en contra de Mercosur. Llevamos en contra de Mercosur desde que nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, le mandó una carta al anterior comisario de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, y que luego, cuando entró Ursula von der Leyen en su primer mandato, volvió a repetirla
y entonces ya lo puso en marcha. Desde entonces venimos denunciando nosotros Mercosur. Los sindicatos agrarios se iban a manifestar ahora se iban a manifestar. Nosotros íbamos en las calles ya no varias semanas, sino no hemos parado. En el 2024 ya estábamos manifestándonos contra Mercosur y ahora en el 2025 también continuábamos. Mira, el 30 de diciembre teníamos una manifestación y el 26 de enero tenemos otra. Tenéis otra, sí. Por cierto, permíteme la publicidad de esta manifestación en la que participamos varias asociaciones independientes de la Comunidad Valenciana. Participan los agricultores de Utiel Requena, los de la plataforma del Horta Nord, los de Adarribera del Algemesí, los de Sepricás de Castellón y ALIF, la Asociación de Oradores Independientes Valencianos. Hacemos una manifestación en Valencia el día 26 de enero contra la ratificación de Mercosur. Y no la paramos, no la paramos porque esto no se ha detenido, esto se ha desviado. No, esto continúa, no hay que bajar la guardia. No. Hay que seguir presionando para que la sociedad abra los ojos. Ahora los que estáis escuchando esto diréis, ostras, pues parece que tenga razón. Y a lo mejor empezáis a investigar qué es esto de los acuerdos comerciales. Porque yo no te digo fíate 100% de mis palabras. Desde luego ya te digo que no miento. Pero míratelo tú, investiga tú y llegarás a la conclusión de que están haciendo una gran barbaridad con Europa. Y entonces, posiblemente, al abrir los ojos, también te unas a nuestras manifestaciones, que son agrociudadanas, porque al ciudadano le afecta tanto como a nosotros. Y tanto, es que es lo mismo. Sí. Sí, por ejemplo, la calidad. ¿Será lo mismo producir aquí y en 1 o 2 días estar en el mercado y tú comprarlo y nosotros hemos recolectado a la fruta madura para que esté a tu disposición lo antes posible? Ellos tienen que recolectar un mes antes porque tienen un largo viaje en barco. Llegan a Holanda, al puerto, y desde allí se distribuye a toda Europa. Todo eso tiene que ser recogido verde. O sea, la calidad no es la misma. En segundo lugar está que la seguridad alimentaria en Europa es la más estricta de todo el mundo, mientras que allí es la más laxa. Allí están fumigando con productos que aquí llevan muchísimos años prohibidos. Es que eso es lo que no se comprende. Te prohíben algunos que no tiene sentido el prohibirlos, en cambio, porque ellos aquí, por estrategia de la granja a la mesa, dicen hay que prohibir el 50% de los fitosanitarios. Es decir, hay que prohibirlos porque sí, no porque tengan toxicidad para el consumidor. Hay que prohibirlos porque sí. Mientras que allí se permite. Les da igual que sean peligrosos, que no sean peligrosos. Los tienen autorizados para combatir las plagas. Luego, la seguridad alimentaria, tu salud está en peligro. También el tema medioambiental. Allí se está quitando espacio a la selva para producir en intensivo ganadería y agricultura. Y se está desforestando el Amazonas. Por ejemplo, aquí tengo el dato. Sí, eso es una locura. Yo lo he visto y da miedo lo que están haciendo allí, ¿eh? Sí, y además a todo lo que son las tribus de allí también fuera. Claro. También fuera. Mira, Cristina, en Brasil se ha desforestado 118.439 kilómetros cuadrados entre el 2010 y el 2024, que es la superficie, así para que nos hagamos una idea, la superficie de Andalucía y Galicia juntas. Todo eso se ha desforestado en 10 años, en 14 años. Luego me pone la piel de gallina, ¿eh? Es una barbaridad. Y el 80% de esa desforestación va destinado a agricultura y a ganadería. También para que nos hagamos una idea de quién es el que produce allí, de las 10 empresas líderes en exportación de carnes en el mundo, 5 son brasileñas. Las 3 primeras son brasileñas. Son auténticos monopolios de la carne. Es decir, están ya en el liderazgo de la exportación de carne y todavía no tenemos en marcha el tratado. O sea, ya están perjudicando a nuestra ganadería a pesar de que están pagando aranceles. Lo mismo pues pasa. Imagínate. Los cítricos, hay 3 empresas, 3 que comercializan 16 millones de toneladas. España produce 6.
estos 16 millones entre 3 empresas, no entre un país o varios países o toda América del Sur, no, entre 3 empresas comercializan 16 millones de toneladas de cítricos. O sea, esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Luego, la calidad que hablábamos. ¿Cómo te viene el zumo a Europa? Te viene deshidratado, te viene congelado. El zumo no te viene exprimido directamente de una naranja, como hacen las empresas españolas aquí. No. Allí primero lo deshidratan, te llega en el barco, entonces pueden cargar barbaridades de toneladas, te llega aquí y solamente tienen que coger ese polvillo, echarle agua y ya tienes el zumo de naranja recién exprimido. Recién exprimido, sí. O sea, es que tenemos que abrir un poquitín los ojos, ¿no? Sí, pero no solo en esto, en tantas cosas que... Claro, Cristina. Es como lo que hablábamos antes de los salarios que nosotros damos aquí, los puestos de trabajo que generamos y los impuestos que pagamos, pero ¿qué esperan? ¿Cómo esperan dar los servicios a la sociedad si poco a poco se van perdiendo los puestos de trabajo? ¿Qué vamos a ser? ¿Todos funcionarios? ¿Vamos a ser todos camareros? ¿Todo sector servicios? Esto no es posible para Europa. Luego ya también beneficiar a esas empresas y empecemos a protegernos, empecemos a proteger al ciudadano que vive aquí y trabaja aquí. Luego, también tenemos que nos llegan plagas. Con esas exportaciones, allí tenemos que hay muchísimas plagas cuarentenarias, como por ejemplo el HLB, que sería una plaga, es la más fatal que hay para los cítricos. Nosotros, si nos entra el HLB, con la prohibición de fitosanitarios que tenemos, ya nos podemos despedir de cultivar cítricos en Europa. Entonces, ese peligro también tiene que ser un freno para meter productos desde esos países donde existen estas plagas tan malignas. ¿Allí qué hacen para estas plagas? Ni las combaten. Bueno, ya hemos dicho que tienen fitosanitarios muy, muy peligrosos, pero en muchas ocasiones lo que hacen es, aunque la fruta esté dañada, pues vamos a hacer zumo, lo que decíamos antes, hacen zumo y te traen el zumo para acá. O sea, la industria allí lo tiene todo cuadrado. No hay ningún problema con que haya muchas plagas, si tienen problemas. Claro, cuando ves estas cosas, lo que te hace pensar es que cómo es posible que la Unión Europea, cuando es tan exigente con todo lo que es el campo europeo, cómo es posible que permita que permitan que lo que aquí se prohíbe, cómo es posible que permitan que entre aquí. Es que no tiene sentido, lo mires como lo mires. Yo no lo entiendo. Es una hipocresía total. Es una incoherencia medioambiental. O sea, total, ¿tú me estás diciendo a mí que yo tengo que emitir menos CO2 a la atmósfera? ¿Me lo estás diciendo a mí que tengo árboles? ¿Estás mintiendo a la sociedad diciendo que la agricultura y la ganadería contaminan mucho cuando tenemos árboles que precisamente tienen un saldo positivo con la atmósfera? ¿Me estás diciendo que has quitado 3.000 granjas en Holanda porque emiten gases de efecto invernadero, metano y CO2? Vamos a ver, las vaquitas lo único que hacen es comer hierba, la hierba tiene carbono, entonces en sus flatulencias echan ese carbono, obviamente no se lo van a quedar para el cuerpo, echan ese carbono pasa a la atmósfera, de la atmósfera vuelve a ser absorbido por las plantas y de las plantas vuelve a comérselo los animales. Es un ciclo. Es un ciclo natural, es un ciclo natural, exacto. Es un ciclo del gas de la vida. Y en cambio estás quitando granjas porque contaminan mucho. Estás diciendo no comas carne porque estás contaminando. Y porque es dañina para tu salud, también te dicen. Sí. Cuando resulta que los frailes del monasterio de Silos vivían más que nadie, eran los más longevos en aquella época. ¿Por qué? Pues porque comían lo que tenían. Allí en la zona de Burgos, pues comían carne, comían ovejitas, también comían agricultura. Lo que tenían es, digamos, mucha
trabajo físico, mucho trabajo físico. Y el trabajo físico es lo que los mantenía en forma y los hacía más longevos. Pero da igual que comas carne, que comas lo que quieras. Nada te va a cortar la vida si tú tienes una vida regular, con ejercicio físico, saludable y no te metes cosas extrañas dentro del cuerpo. Porquerías. Porquerías, efectivamente. Porque claro, lo que estamos viendo es... Claro, lo que estamos viendo en los últimos años aquí en España es que, por ejemplo, en Galicia, en los últimos 10 años, la mitad de las granjas lácteas han cerrado. Entonces, claro, si eso está pasando, si esto sigue adelante, ¿cómo nos vemos de aquí 5 o 10 años? Claro. Mira, Cristina, para que te hagas una idea, el dato es oficial, es entre los 2 censos agrarios, lo tengo también por aquí, de todas formas me lo sé más o menos de memoria, que es que se han perdido entre los 2 censos agrarios últimos, que son 9 años, se han perdido 75.000 explotaciones agrícolas y 73.000 explotaciones ganaderas. Aquí, cuando tú vas paseando por el campo, te das cuenta que entre un 20 y un 30% de la superficie agrícola que estaba cultivada hace 5 o 10 años, hoy es un secarral, son tierras abandonadas. En fin, estamos en claro retroceso y todo eso gracias a 2 cánceres. Uno es los acuerdos comerciales que se firman, repito, con países que tienen salarios mínimos interprofesionales muy bajos, porque si tú firmas un acuerdo comercial con Japón, no te va a afectar para nada. Al contrario, te va a beneficiar. Te abre su mercado a que tú vendas sus productos. Tú puedes abrir mercado con países que no produzcan lo que tú produces o que lo que ellos producen tú no lo tengas, ¿vale? ¿No? Porque entonces eliminas los aranceles sobre esos productos y bueno, estás abriendo mercado, lo que se dice abrir mercado. Pero cuando tú lo que estás haciendo es firmándolos con países que tienen salarios mínimos interprofesionales, países en vías de desarrollo o del tercer mundo, pues lo que estás haciendo es favorecer que las grandes empresas tuyas se deslocalicen y se vayan a producir allí para traértelo aquí. Está todo inventado. Y allí harán explotación laboral, allí harán explotación infantil, allí harán lo que les dé la gana y está todo favorecido porque aquí firmamos acuerdos hipócritamente con aquellos, perjudicando, como hemos dicho, al medio ambiente que tanto quieren cuidar, porque ellos que aquí el dios clima es lo que adoran, o sea, yo les llamo adoradores del dios clima. Porque sería lo del Pacto Verde, ¿no? Esto. Claro, es el Green Deal, el Pacto Verde. El Green Deal, que es el otro cáncer, es la aplicación de la Agenda 2030 en Europa. Y el Green Deal afecta tanto a agricultura y ganadería como a industria, transporte y a todo, porque lo que quieren es hacer que Europa sea neutra en gases, en emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es una locura. Eso es una locura y va a afectar a todos los niveles que la gente no se lo puede llegar ni a imaginar, porque bueno, el gobierno ya quiere bajar los límites de contaminación a la mitad. Ya me dirás. Correcto. Tú. No, y estamos con las ciudades, estas del centro de la ciudad, que es de bajas emisiones. Aquí, por ejemplo, sí. Y estamos con las tonterías de la energía esta sostenible. ¿Cómo puede ser sostenible quitar árboles para poner placas solares, que son estructuras de hormigón, de hierros, de placas de bisilicio, que encima necesitan baterías para almacenar la energía, porque si no, no tienen la inercia para poder proporcionar energía a la red eléctrica? Por eso hubo un apagón, porque nuestras plantas fotovoltaicas no tienen baterías y hicieron una ley para dotarlas de baterías, unas baterías inmensas que valen más que toda la planta fotovoltaica completa y que se alimentan o están hechas de litio. El litio es un material que es finito y que por lo tanto todo esto tiene una limitación. Dicen, no, es que es energía que viene del sol, es energía que viene del viento, todo eso es mentira. Esa energía podrá venir del sol o del viento, pero para poderla aprovechar tienes que poner materiales contaminantes, poco sostenibles. Y estás quitando agricultura, porque el 93%, y esto es un dato real también, el 93% de todas las estructuras de plantas fotovoltaicas que se ponen en España son sobre terrenos agrícolas.
y un 30% terrenos agrícolas de regadío, es decir, de alto valor agrícola. Esto es lo que están haciendo. Están haciendo barbaridades. Y de paso nos están quitando las centrales nucleares, claro, porque dicen, no, es que la central nuclear es peligrosa. Vamos a ver, la central nuclear, si tú la mantienes bien, no es peligrosa, pero encima las nuevas centrales nucleares que están refrigeradas con sales de flúor ya no se refrigeran por agua, porque lo que ocurría cuando se refrigeraban por agua, si había un recalentamiento del núcleo, es que al llegar a 3000 grados se disociaba el hidrógeno del oxígeno y cuando el hidrógeno se enfriaba y bajaba y chocaba con el oxígeno, estallaba. Y eso era un accidente nuclear. No se han dado muchos en la historia. Y tenemos Chernobyl porque no se mantenía bien esa central. Y entonces pues ocurrió el accidente nuclear. Pero quitando esos dos, en España no hemos tenido riesgo de que ocurra nunca nada. Y si ahora vamos hacia esas nuevas centrales nucleares, que además aprovechan el núcleo hasta el máximo, es decir, no hay residuo nuclear, hasta ahora había residuos nucleares, a partir de ahora estas centrales nucleares son capaces de dejar el material totalmente neutro y por lo tanto ya no hay radioactividad alguna, la aprovecha toda para dar energía. Pues con estas de cuarta generación, con estas centrales nucleares que ya está apostando por ellas Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Japón. Bien, pues España, ¿qué está haciendo? Quitando centrales nucleares. Y entonces, ¿dónde va a estar la inercia en la red? Porque la inercia la dan turbinas que giran. ¿Y quién hace girar las turbinas? Pues hace girar las turbinas las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas y las que están hechas de gas, los ciclos de gas. Bueno, pues estas de gas, nosotros no tenemos gas. El gas nos lo da Argelia o nos lo puede dar Rusia, pero son amigos nuestros. ¿De verdad vamos a depender del gas? ¿Y vamos a evitar la central nuclear, que España es el país de Europa que más uranio tiene? Que, por cierto, no es finito el material nuclear, porque siempre puedes transformar otros materiales nucleares en uranio, modificando su estructura del átomo. Y eso ya se está experimentando y se está haciendo también. O sea que en realidad lo que es la energía nuclear es inacabable, ya os lo digo yo. Bien, el tema es que estamos apostando precisamente por todo lo contrario, por una energía insostenible, una energía que cuando nos demos cuenta y cambie un gobierno y diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque en el PNIEC, en el Plan Nacional de Energía y Clima, no hemos llegado ni a la mitad de las centrales, de las plantas fotovoltaicas y eólicas que quieren construir, no hemos llegado ni a la mitad, y ya hemos tumbado la red porque no había inercia suficiente. Luego cuando paremos las nucleares, si no tenemos gas suficiente, no podremos darle esa inercia y al final pues tendremos más caídas de energía. Sí, es inevitable que vuelva a pasar, eso es evidente. Yo que me he desviado una barbaridad, lo siento, Cristina. No te preocupes, porque es que además es que este tema da para mucho. La cuestión es que están perjudicando la agricultura basados en precisamente unas emisiones de CO2 cuando resulta que la agricultura tiene el saldo positivo con la atmósfera en cuanto al CO2 y que el ser humano no es capaz de influir en la atmósfera ni para bien ni para mal, porque el CO2 es un gas insignificante, que lo dice John Clauser, que es premio Nobel de física y que es experto precisamente en temas de clima. Y dice que los gases de efecto invernadero, el gas que de verdad tiene un peso sustancial es el vapor de agua, pero que los gases de efecto invernadero no son siquiera los que más influyen sobre la climatología, sino que son los ciclos, o sea, es el Sol, las explosiones nucleares del Sol y también la rotación, el eje de rotación de la Tierra con respecto al Sol. Eso sí que influye sobre el clima y luego hay otras cosas como es el efecto albedo de las nubes, que tienen un efecto regulatorio porque lo que hacen es que no pasan los rayos solares, está el vórtice polar, que son las masas polares que hay en el polo sur o el polo norte, esa variación que puedan tener, pues hace que también haya diferencias en el clima, que por cierto, hace 2 años
tuvimos el récord de mantisa polar en el Polo Sur y solamente te hablan de que se está disminuyendo en el Polo Norte. Pero la cantidad de hielo en la Tierra sigue siendo exactamente la misma. Luego, también por ahí nos están engañando. No hay ningún problema y, de hecho, estamos teniendo un invierno la mar de normal en cuanto a frío. Y siempre te están vendiendo de que es récord de temperatura, récord de temperatura. Sí, sí. Yo, de hecho, las noticias no las veo, pero sí que es verdad que todos los titulares siempre son súper extremistas. Parece que nunca ha llovido, parece que nunca ha nevado, parece que nunca ha hecho frío y a veces parece que, no sé, nos toman por tontos. Efectivamente, Cristina. Y donde iba a llegar es que, basados en una mentira, que es ese peso relativo del CO2, que son 400 partes por millón, que es un 0,04% de los gases que hay en la atmósfera, que solamente es un 3% de los gases de efecto invernadero, que si Europa dejara de emitir CO2 sería una parte por millón, porque los humanos emitimos, con nuestras granjas y nuestros animales y tal, emitimos un 3% también, un 3% del CO2 mundial. Entonces, si el 3% de 400 partes por millón son 12 partes por millón, y es decir, que si el ser humano desapareciera de la faz de la Tierra, tendríamos 12 partes por millón menos. 12 partes por millón menos. ¿Qué vamos a cambiar nosotros? ¿Vale? Nada. Y Europa es la única que en el mundo está reduciendo el CO2, Europa es el 10% de esa contaminación de CO2, pues Europa es una partícula por millón. ¿De verdad una partícula por millón va a cambiar el clima ni a favor ni en contra? Ya te digo yo que no. Y así lo dice John Clauser, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un físico, que han firmado su manifiesto 3.600 físicos, y lo están firmando más, físicos no, gente, científicos que tienen relación con la meteorología, como son geólogos, geógrafos, meteorólogos y físicos. Pues esta gente está firmando eso en contra de que el CO2 sea el culpable del cambio climático, pero en cambio todas las leyes europeas, todas derivadas del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, van dirigidas precisamente a la disminución del CO2. Entonces, y todo el dinero también, todo el presupuesto de esa Unión Europea, la mayor parte también va dirigido en esa dirección. Entonces, ¿estamos locos? O sea, no influimos sobre la atmósfera, no influimos sobre el clima, y en cambio, y los científicos lo dicen, solamente los científicos que trabajan para la administración, para la ONU o para la EMET, son los que dicen esa barbaridad de que el CO2 es culpable de algo. Fijaros en eso, preguntadle a un físico normal, a alguien que conozcáis de la calle, o a un geógrafo o geólogo normal. Es decir, ¿el CO2 es el culpable? Preguntárselo, a ver qué os dice. Pero no, esto lo tienen montado todo para que sea el CO2 el culpable, y el negocio de las fotovoltaicas, de las eólicas, del hidrógeno verde, en fin, de todas estas tonterías que se han inventado, pues sea un negociazo. ¿Para quién? Para las élites económicas. Y en esa dirección están trabajando también cuando están perjudicando a la agricultura aquí en Europa mediante acuerdos comerciales para favorecer que estos fondos de inversión y grandes corporaciones agroalimentarias produzcan fuera y nos lo traigan aquí contaminando. O sea, todo esto es todo un montaje, y la gente tiene que abrir los ojos, por supuesto. Sí, la gente tiene que despertar, porque nos están llevando a que no nos quede absolutamente nada, básicamente. Y luego, pues, no sé, podríamos hablar de cuál es el proceso a partir de ahora de este recurso, para que la gente tenga claro pues, qué es lo que va a ocurrir. Bien, pues hoy se ha votado precisamente lo que hablábamos antes, de que el ITA, el interim, el acuerdo, digamos, comercial, por así decirlo, ¿vale? La parte comercial se separó del acuerdo de asociación, precisamente para que esa parte comercial, que es la que ellos quieren, porque es la que está enriqueciendo a esas empresas agroalimentarias, pues se pudiera aprobar sin que pasara por los parlamentos europeos, es decir, sin que pasara por aquellos que son los representantes reales de la población, que son los parlamentarios de cada nación, ¿vale? Y que además tenían que conseguir que todos los países, absolutamente todos, votaran a favor del acuerdo, y eso es prácticamente imposible. Entonces, para saltar ese escollo,
lo que han hecho es separar el acuerdo comercial del de asociación. Es una trampa legal. Bien, una vez aprobado el acuerdo comercial, pues pretendían que fuera ratificado por el Europarlamento y ya ponerlo en marcha. Y dices, ¿y el de asociación? Bueno, pues el de asociación tiene que pasar por los parlamentos. Que mucha gente esto lo confunde, porque dice, no, pues pasará por los parlamentos y allí ese acuerdo de asociación será derribado y caerá Mercosur. No, el comercial ya está aprobado. El comercial ya está aprobado y ya está ratificado. Se caería el resto del acuerdo. Pero que es el que se firmó en el 17, ¿no? ¿Dices? Sería el que se firmó el 17, sí, ¿no? El 17 se firmó y ahora había que ratificarlo en el Europarlamento. Era el último escollo. Pues antes de llegar a ese escollo se ha hecho el recurso y entonces el recurso pasa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea valorará si esta disociación tiene argumentación legal y si no la tiene, fallará en contra de esa separación. Y entonces, al fallar en contra de esa separación, obligará a la Comisión Europea a que se ratifique en cada uno de los países, en todos ellos. Y solo con que haya uno que lo eche para atrás, el acuerdo de Mercosur ya no saldrá para adelante. Entonces, lo que se ha conseguido hoy es muy importante, pero ahora estamos en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide que no hay caso y que efectivamente esa separación pues era legal, pues volveríamos al proceso que se ha interrumpido, que es la ratificación en el Europarlamento. Entonces no hay que bajar la guardia porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Pero sí es muy importante lo que ha ocurrido. Y en cualquier caso, tenemos que frenar a esta Unión Europea de que siga por este camino globalista, de que frene ya de beneficiar a estos lobistas, a estas empresas que están haciendo presión en la Comisión Europea y que posiblemente los premien con maletines o Dios sabe con qué para que estos acuerdos salgan adelante en contra de la población europea. Sí, es que nunca les hemos importado nada a esta gente. Vamos a ver las trampitas que hace la Unión Europea, porque son muchas, ¿no? La primera trampa se hizo con el Green Deal, el Pacto Verde Europeo. En su elaboración, pues lo primero que tenía que pasar es un análisis de impacto. El análisis de impacto lo hizo el Centro Común de Investigación, órgano científico de la Comisión Europea. Son científicos que trabajan precisamente para hacer análisis de impacto. Ese análisis de impacto fue guardado en un cajón por el señor Frans Timmermans, que era el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, lo que hoy es nuestra querida Teresa Rivera. Entonces, era el señor Frans Timmermans. Bueno, pues lo guardó en un cajón para que no se supieran los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues este informe decía algo muy lógico, que es que si tú imponías a los agricultores y ganaderos restricciones climáticas, les ibas a elevar su coste de producción. Al elevar el coste de producción los hacías menos competitivos. Al hacerlos menos competitivos y competir con los productos que vienen de terceros países, pues iban a tener que abandonar y serían sustituidos precisamente por estos terceros países, que es lo que está ocurriendo. La alimentación sería sustituida por lo que nos llega desde fuera. Entonces, ¿eso qué iba a ocasionar? Eso iba a ocasionar un aumento de emisiones de CO2 a nivel mundial, no en Europa, a nivel mundial, porque se iba a producir fuera y se iba a transportar aumentando la huella de carbono de los alimentos y iba a terminar con la agricultura europea y ganadera. Y eso lo dice un informe científico del Centro Común de Investigación que tengo yo en mis manos porque se lo pedí a un europarlamentario y me lo pasó. Y yo fui, bueno, vamos a ver, vamos a quitar yoísmos, Alif fue... Alif, te hemos entendido. Sí, no, pero es que a veces nos pasa. Entonces, ya, sí. En realidad somos un equipo, aunque yo sea el presidente, somos un equipo que trabajamos todos en esa dirección y no tengo legalidad para atribuirme nada. Pero Alif fue
la primera que denunció ante la prensa el que se había escondido el informe del Centro Común de Investigación y lo presentamos a la prensa. De toda la prensa a la que le presentamos, solamente Carlos Cuesta se hizo eco y hizo un artículo diciendo que nosotros denunciábamos eso, como también le pasamos el informe, ese informe lo hizo público en su diario, que ahora no recuerdo ya cuál es, pero bueno, que sí, que todos sabemos quién es Carlos Cuesta. Sí, sí. ¿Vale? Bien, en fin, esa es la primera, digamos, barbaridad que se hizo. Luego ese informe salió a la luz en agosto del 2022, cuando el acuerdo, o sea, el Green Deal ya estaba votado, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues también para aprobar las dos estrategias, la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia por la biodiversidad del Green Deal, porque el Green Deal tiene esas dos patas en el mundo agrícola, bueno, pues el señor Frans Timmermans cogió 700.000 euros, cantidad redonda, 700.000 euros públicos de la Comisión Europea y se los dio a una organización ecologista llamada EBB. No recuerdo esas siglas exactamente qué significan, pero dentro de EBB es una coalición de organizaciones ecologistas donde tenemos, por ejemplo, Amigos de la Tierra, Sea Over Life, Ecologistas en Acción y tal, están metidos en EBB. Bien, pues les dio esos 700.000 euros para que conquistaran a los europarlamentarios para votar sí a estas dos estrategias del Green Deal. Bien, todo eso fue denunciado y entonces pues esa denuncia se votó en el Europarlamento para que se investigara esta salida de 700.000 euros de dinero público y el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo votaron que no a dicha investigación y quedó todo paralizado. Sigamos. Sigamos. Aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Eso fue llevado al Consejo, raramente lleva a la Unión, porque lo tiene, la Comisión Europea lo tiene en su mano. Cuando ya le dan las cifras, dice, lo llevo al Consejo y el Consejo me lo aprueba, porque ya tengo las cifras, ya he tanteado quién va a votar sí, quién va a votar no y tal. En aquel entonces no les daban las cifras, o sea, cuando llevaron eso al Consejo, pues nosotros hicimos el cálculo y dijimos, bueno, pues aquí Bélgica vota que no, Polonia vota que no, tal vota que no les van a salir las cifras. Bueno, pues hicieron la votación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, el Consejo es quien ratifica las decisiones de la Comisión Europea y en esa ratificación tenían que conseguir exactamente lo mismo que ahora consiguieron para Mercosur, que era el 55% de los países lo tenían, pero que eso supusiera el 65% de la población europea. Bueno, pues por poquito no les daba. ¿Y qué ocurrió? Pues que la ministra de Medio Ambiente austríaca, porque en el Consejo votan los ministros de los asuntos que corresponden. En este caso, pues era un asunto de medio ambiente, porque era el tema de la Ley de Restauración de la Naturaleza. De la naturaleza. Pues la ministra de Medio Ambiente austríaca votó que sí en contra de la voluntad de su gobierno, el gobierno austríaco, cuya posición era el no. El gobierno austriaco lo tiene recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la Ley de Restauración de la Naturaleza hoy está aprobada y puesta en marcha. El Frente Polisario denunció, lo que no sé es por qué no lo denuncian nuestros sindicatos, denunció que vía Marruecos, vía el acuerdo de asociación con Marruecos, estaban entrando productos del Sáhara Occidental que no es Marruecos. Existe una resolución de Naciones Unidas en cuanto a la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, hay una legalidad detrás de que el Sáhara Occidental no es Marruecos, aunque Marruecos la esté tutelando. Bien, pues estos productos, obviamente, no es legal meterlos en Europa. Es Marruecos la que está explotando estas tierras, no son saharauis.
pero están producidas en el Sáhara Occidental. Son tomates, son judías verdes y están entrando en Europa. Bien, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese recurso, falló a favor del Frente Polisario y la sentencia fue de anular el acuerdo de asociación con Marruecos. Automáticamente, el Consejo de Europa empezó a criticar la sentencia, decía que los que hacían los acuerdos comerciales y la política exterior de Europa era el Consejo, que no era el Tribunal de Justicia, que eso era un abuso de poder del Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera, pero la sentencia era firme y había que cumplirla. Entonces, les dio el Tribunal de Justicia a la Unión Europea 1 año para ejecutar la sentencia. Bueno, pues 5 días antes de que se ejecutara la sentencia, a toda prisa firmaron otro acuerdo comercial con Marruecos de asociación y esta vez simplemente para hacer, digamos, la trampa legal, decía que tenía que venir etiquetado de la zona del Sáhara Occidental de donde venía o procedía ese producto para que se supiera la zona de donde procedía. Pero no en ningún momento ponía que tenía que venir la etiqueta como Sáhara Occidental, porque Europa no tiene un acuerdo con Sáhara Occidental, porque Sáhara Occidental no tiene gobierno y no puede tenerlo. Luego están haciendo otra trampa legal que alguien recurrirá y que creo que volveremos a tumbar el acuerdo con Marruecos. Veremos si somos capaces. Pero de momento han hecho otra trampa legal para continuar con ese acuerdo con Marruecos, porque Marruecos es la gran beneficiada de todas estas políticas europeas de libre comercio. Yo te puedo hablar pues de mil ayudas que Marruecos ha estado recibiendo. Sí, es lo que te quería comentar. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Qué es lo que pasa con Marruecos? Bueno, yo a nivel político parece ser que le tienen tomada la medida a nuestro presidente vía inteligencia, ¿vale? O sea, que hay secretos que tiene que ocultar y que sabe el rey de Marruecos, ¿vale? Eso yo creo que van por ahí los tiros, porque cambió la política exterior de España de estar, digamos, tener acuerdos con Argelia, a tener los acuerdos con Marruecos. En Argelia es donde el Frente Polisario tiene sus campamentos y tal, y Marruecos con Argelia se lleva a matar, y entonces nosotros de momento cambiamos nuestra política que nos convenía, porque desde Argelia nos viene el gas, recordémoslo que lo hemos dicho, de Argelia nos viene el gas. Bueno, pues rompemos los acuerdos con Argelia, nos enfrentamos con ellos para hacer acuerdos con Marruecos. Eso es España. La política exterior de España cambia sin consultar al Parlamento, sin consultar a la oposición, sin consultar a nadie, solo de motu propio con Pedro Sánchez, con nuestro presidente del gobierno, ¿vale? Bueno, pues ya está, ahora mismo ya tenemos una amistad con Marruecos y una enemistad con Argelia, que es la que nos trae ahora el gas más caro, obviamente, y posiblemente el día que quiera nos cortará el grifo del gas. Bien, ¿qué es lo que está pasando de dónde vienen todos estos acuerdos comerciales, estas ayudas europeas y tal? Bueno, pues Europa, pues obviamente, pues quiere que se desarrollen las democracias en el mundo, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues hizo un proceso que se llamaba el Proceso de Barcelona en 1995, porque se inició precisamente en Barcelona. A través de ese proceso se evolucionó en 2008 a un acuerdo comercial, un acuerdo de asociación con todos los países del Mediterráneo, que se llamaba Unión por el Mediterráneo, donde estaban los países de la Unión Europea y los países de África que dan al Mediterráneo. De todos estos, el más favorecido por acuerdos comerciales fue el acuerdo de asociación con Marruecos. Y Europa empezó a dar ayudas económicas a estos países a través del MEDA 1, que es Mesures d'Accompagnement en francés, y concretamente a Marruecos le llovieron, pues lo tengo aquí apuntado, no lo tengo en la cabeza, ¿vale? Pero son cosas que con todo lo que sabes. Bueno, pues le dieron 1.640 millones de euros en el MEDA 1.
En el MEDA 2 le dieron 812 millones de euros, todo para que desarrollara su agricultura y la convirtiera de secano en regadío, para que compitiera contra nosotros. Es que ¿vale? eso... Visto. Bien. Luego vinieron los proyectos Pilar. Los proyectos Pilar son los proyectos que apoyan el Plan Verde Marroquí. El Plan Verde Marroquí es la transformación de secano en regadío de 700.000 hectáreas. No es moco de pavo, 700.000 hectáreas. Bueno, pues ahí se concedieron la cantidad de 654 millones de euros entre el 2007 y el 2010, 776 entre el 2011 y el 2013. Luego está la mejora agrícola del Estatuto Avanzado, donde se dieron 13.000 millones de euros. Luego, para la gestión migratoria se le ha dado 500 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Y diversos programas que ahora estamos pues construyéndoles presas, etcétera, etcétera. Pues Marruecos es el gran favorecido. Y, por supuesto, Marruecos no ha perdido el tiempo con eso, con el Plan Verde Marroquí, y daba 1.024 euros a aquellos occidentales que fueran a Marruecos a cambiar secano por regadío. 1.024 euros por hectárea. Y entonces aquello fue una llamada a que muchos exportadores españoles y también particulares, como nuestro presidente González, fueran a comprar tierras a Marruecos, ¿no? Bien, la cuestión es que ahora mismo Marruecos ya tiene el Plan Verde muy avanzado y la mayoría de la transformación ha sido en cítricos y nos está haciendo pues una competencia desleal, bestial a España. ¿Todo eso en Marruecos es el único? No, la misma historia es en Egipto. En Egipto, allí se ha transformado el desierto del Alamein, 600.000 hectáreas, el desierto del Alamein, que es desierto, se ha convertido en regadío. ¿Cómo? Pues desde la presa Nasser en el Nilo se han hecho una serie de canalizaciones para que ese agua vaya al desierto. Y allí ahora mismo se riegan también grandes extensiones de olivos y grandes extensiones de naranjos. Lo que arrancan aquí, ¿no? Del Sinaí, que también lo han convertido, y empresas españolas han puesto invernaderos. Aquello es un paraíso de invernaderos enormes. El plástico de Almería, bueno, pues aquello es muchísimo más grande también para producir verduras y hortalizas que se van a meter en Europa. Y todo eso financiado por la Unión Europea. Son nuestros enemigos. Totalmente, son nuestros enemigos totalmente. Gracias. O sea, todo esto era para favorecer que allí hubiera democracia, los derechos humanos y tal. ¿De verdad son democracias? ¿De verdad no. Los derechos humanos allí? No. Todo eso ha sido una gran farsa, una gran mentira y desde luego ha servido para que gente se aproveche y esté produciendo en esos países para perjudicar a la agricultura y a los ciudadanos europeos en general. Sí, sí. ¿Qué se podría hacer, Víctor, para concienciar a la gente de este problema? ¿Qué pasos habría que dar? Bueno, en la concienciación estamos desde esta asociación minúscula que somos ALIF, pues nuestra gente pues va por las ciudades, reparte panfletitos, explicando estas cosas, pero es que no llegamos a los medios de comunicación. No, claro, porque no interesa. Claro, de chiripa pues alcancé La Sexta Explica en 3 ocasiones, Horizonte en 3 más, pero cuando llevas el discurso que llevas no tienes mucho futuro, entonces pues poco a poco pues vas perdiendo esa audiencia, ¿no? Y al final pues te mueves pues eso, pues con gente como tú, pues que nos entrevista, por pues no sé, algún programa local, las redes sociales, pues hacemos lo que podemos, pero sí es verdad que somos un lobby. ¿Y cómo funciona esto? Para que la gente se haga una idea, porque claro, antes he dicho, me pongo la medalla de Mercosur, porque fuimos los primeros en condenarlo. También fuimos los primeros, que lo explicaré ahora, en hablar de la preferencia comunitaria. También fuimos los primeros.
Pero vamos a hablar ahora del tema de cómo funciona esto, porque la gente dice, las manifestaciones no sirven de nada. Sí. Hombre, porque la gente lo que quiere es ganar la guerra en la primera batalla, y eso es imposible, eso no lo vas a hacer. La guerra es muy larga y además el enemigo es muy fuerte. Pero claro, tú fíjate, nosotros empezamos a movilizarnos y otra, y otra, y otra, y al final hemos despertado a las organizaciones agrarias hipersubvencionadas. Porque no se mueven, porque ellos nunca hablarán de políticas agrarias, porque las políticas agrarias las hacen aquellos que les conceden las subvenciones que les dan la vida, porque ellos viven de las subvenciones. Entonces, por eso no hablan de políticas agrarias, solamente hablarán de ayudas, de que les den ayudas, de que les den a los agricultores pues la PAC, ayudas específicas, porque ha habido heladas, porque ha habido lluvias, porque ha pasado lo que sea. Ayudas, ayudas y más ayudas. Y eso al final son parches, porque la realidad es que son estas políticas verdes y estas políticas globalistas las que están asesinando a la agricultura y a la ganadería. Con lo cual, lo que hay que pedirle a los políticos es que deroguen el Green Deal, el Pacto Verde Europeo. Hay que pedirle a los políticos que deroguen los acuerdos comerciales como está haciendo Trump, porque en política, porque la gente otra equivocación que tiene, dice, es que no se puede hacer nada, son decisiones políticas, no se puede hacer nada. Vamos a ver, igual que algunos toman un posicionamiento político o hacen una ley, viene luego otro y cambia esa ley y hace otra línea política distinta. La política funciona así. Luego, nosotros los ciudadanos, con nuestro voto, tenemos la solución. Pero ¿tú crees que el voto sirve? Porque yo realmente creo que no sirve para nada. Es mi punto de vista personal, ¿eh? Yo creo que al final, salga quien salga, creo que todos van a seguir una directriz, que es la que marcan los de arriba. Yo no voy a hablar de partidos políticos, pero sí te voy a hablar... No, yo tampoco, si yo no voto ni nada. O sea que... de cómo funciona, porque voy a seguir hablando de cómo funciona. Bien, nosotros hemos despertado ahora a las grandes asociaciones agrarias, ¿vale? Y estas van a salir a la calle. Van a salir ya el día 29, o sea, llegan tarde. O sea, ya hay una resolución que los retrasa, llegan tarde, pero bueno, pero hemos dicho que hay que seguir con la presión. Vale, pues el día 29 van a salir ya contra Mercosur. ¿Por qué están saliendo? Porque estábamos los agricultores en la calle. Ellos no pueden no estar en la calle si los agricultores estamos en la calle. Ellos son los que nos representan. Si tus representados están en la calle, tú tienes que salir. Y efectivamente, y salen contra Mercosur. Pero se han visto forzados a salir contra Mercosur. No tenían otro remedio. Bien, y ahora sigamos cómo afecta todo esto. Si nosotros seguimos en la calle, si la sociedad, a fuerza de ver cómo se manifiestan los agricultores en las calles, se da cuenta que votar Mercosur o votar a favor de Mercosur es perjudicarle a él como ciudadano y es perjudicar al sector primario español, pues lo que hará es cambiar el sentido del voto. Si un partido político que vive por el voto se da cuenta de que los ciudadanos ya no opinan como él quería que opinaran, porque claro, ellos a través de sus discursos intentan llevarnos a su ámbito, ¿no? Y te dicen, no, pero es que es un acuerdo vital porque nos abre un libre mercado, un libre comercio de 700 millones de habitantes, de libre comercio de productos que vamos a intercambiar y tal, no sé qué. O sea, te intentan engañar. Luego veremos también un par de mentiras con respecto a lo que dicen, ¿no? Entonces, el partido político que ve peligrar el voto, que ve peligrar el que él pueda alcanzar el poder, mueve ficha y cambia sus postulados a lo que quiere la gente. Se tiene que adaptar. Y ese es el proceso que nosotros queremos llegar a hacer. De que los partidos políticos que hoy están en el sí cambien al no. Y para eso hace falta una explosión social. No nos podemos relajar, tenemos que seguir manifestándonos. Claro que sirven para algo las manifestaciones, son el descontento social. También valen los recursos, como hemos visto, nosotros hemos dicho uno. También valen las firmas, también valen, yo qué sé, el escribir cartas, que hemos escrito cartas también desde ALIF a los eurodiputados de cara a ese voto en la ratificación, pidiéndoles que voten que no, y si votan que sí, haremos públicos los nombres de esos eurodiputados que han votado que sí, como ahora miraré y haré público quiénes
son los eurodiputados que han votado en contra de que esto pasara al TJUE, para que la gente sepa que eurodiputados son los que nos están perjudicando, con apellidos, con nombre y apellidos. Bien, pues toda esta presión de lobby sí sirve. Nosotros no tenemos maletines, pero tenemos la fuerza social si la alcanzamos. Para alcanzar la fuerza social nos lo tenemos que currar muchísimo, pero gracias a vosotros, los que nos dais voz, pues poco a poco la vamos alcanzando. Pero por eso sí es importante, porque podemos cambiar el sentido del voto de los partidos, porque ellos temen no alcanzar el poder y para eso necesitan de nuestro voto. Y por eso no te voy a decir hay que votar estos o hay que votar aquellos, porque eso cada uno pues, es su mundo y que lo vea, que vea quiénes le perjudican, quiénes le benefician y que, como hemos visto con el tema de Mercosur, pues se puede comprar la voluntad de una político soberanista para que sea globalista, que en este caso es la señora Meloni, ¿vale? O sea, que hemos visto cómo en la ratificación por el Consejo no le daban las cifras, nuevamente. Es que al final, no sé si esto lo he contado, no le daban las cifras en la ratificación. Entonces, ¿por qué no le daban las cifras? Porque en contra estaban Polonia, Hungría, Austria, Francia, Irlanda e Italia. Y en la abstención estaban Bélgica y Holanda. Bien, para darles las cifras que reunieran el 65% de la población europea, necesitaban que un gran país cambiara el sentido del voto. Y entonces, yo creo que los maletines han funcionado en la dirección de Italia para que Italia, Meloni, cambiara el sentido de su voto a última hora y nuevamente a última hora y les dieran las cifras. También Holanda, que estaba en la abstención, pasó al sí. Y entonces el resultado fue que Polonia, Hungría, Austria y Francia votaron que no y Bélgica se abstuvo. Y el resto de países estuvieron en el sí y entonces eso facilitó que Ursula von der Leyen pudiera firmar el día 17 el acuerdo con Mercosur, que hoy se ha... Afortunadamente, menos mal. Se ha retrasado, ¿no? Quizás, o bueno, ya veremos. Se ha retrasado, efectivamente, se ha retrasado. Y a título, o sea, lo que podemos hacer, me refería antes a qué podemos hacer las personas particulares a la hora de, pues por ejemplo, comprar al agricultor, no ir a las grandes superficies, hablar con más personas para explicar. Quiero decir que al final yo creo que las personas podemos hacer pequeñas cosas, uno una cosa, otra, y al final crear como una infraestructura en la que cada uno hace lo que puede. Tú haces esto, yo hago esto y otra, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo creo que todos podemos hacer algo. Sí, mira, vamos a ver, efectivamente las personas comprando producto español ya están haciendo mucho. Claro. Que cuando tú vas al supermercado, ya no te digo español, europeo, ¿vale? Europeo. Puedes comprar productos que vengan de Portugal o que vengan de Francia, porque al fin y al cabo están compitiendo en igualdad de condiciones con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la misma moneda, tenemos las mismas leyes, tenemos más o menos los mismos salarios, pagamos más o menos los mismos impuestos, más o menos. Con lo cual, digamos que estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Bien, preferencia, lo español, por supuesto. Ante un producto, una patata española y una patata francesa, compra la patata española, por supuesto. Bien, luego lo que es la compra directa, el comprar directamente a agricultores. Eso lo está haciendo muchísima gente y hay plataformas donde que ofrecen sus productos y que la gente pues está comprando el producto directamente al agricultor. No te sale más caro, a pesar de que la logística es más cara para el agricultor que puede ser para una empresa exportadora, porque tú tienes que transportar una cajita por paquetería y eso pues vale dinero, o sea, meter una cajita de 10 kilos en una empresa de transporte de paquetería, pues eso vale su dinero. Pero al final, el precio que el agricultor pone a su producto para que le sea algo rentable a él y más el transporte, al final te sale más o menos igual que si fueras al supermercado, con la diferencia que estás recibiendo un producto de calidad directamente en tu casa
y, bueno, recogido el día anterior. O sea, yo hago venta directa también, y yo pues recojo la mandarina hoy y mañana la tienes tú en tu casa. O sea, que eso es así. No me voy a hacer propaganda porque yo no doy abasto. Yo no doy abasto, pero porque yo no tengo trabajadores, yo me lo hago todo yo, ¿vale? Entonces, pues, en fin, ya no doy abasto. Pero que sí, que al final mi cajita de naranja sale por 17,5 euros de 10 kilos de mandarina, que supongo que en el supermercado pues la tendrás a 1,70, 1,80, 2 euros el kilo de mandarina, ¿vale? O sea que, y mandarina exquisita, mandarina de lo mejor de lo mejor. La cuestión no vamos a hacer propaganda de lo mío, pero que sí, que ponernos en contacto con agricultores y hay algunos que hacen venta local. La venta local suya no es todo su producto. La venta local suya es parte del producto. ¿Por qué? Pues sí. Porque el agricultor lo que produce es una finca. Entonces, lo que hace es vender a un exportador. Al final no tiene más remedio que vender a un exportador. Y el precio, ¿quién le está marcando el precio en campo? Le está marcando ese mismo producto que viene de Marruecos, viene de Sudáfrica o viene de Egipto. No sé si me he explicado. Porque si ese exportador puede comprar la naranja de Egipto a 0,50, a ti no te va a pagar 0,60, o no te va a pagar tampoco 0,50, no sé si me explico. O sea, que el exportador busca su beneficio y entonces al final nos están marcando esos productos que vienen de fuera, están marcando el precio en campo, que no el precio en el supermercado. El precio en el supermercado, los beneficios de estas empresas, pues bueno, pues son bastante suculentos, Entonces, pues bueno, en el supermercado, aparte el 50% de lo que pagas son impuestos. Sí. Pues porque a lo largo de toda la cadena hay trabajadores, hay energía, hay transporte y todo eso paga impuestos. El 50% de lo que pagas son impuestos que se han pagado a lo largo de la cadena. Si tú compras directamente al agricultor, el único impuesto que existe es el que pagará el agricultor. No claro. Hay más cadena, no hay más cadena. Entonces, es una de las cosas importantes que los consumidores pueden hacer. La otra es darse cuenta de que la alimentación es cosa de todos. Y que tu salud y tu garantía de alimentación la tienes ahí, en tus agricultores, no en los de Mercosur o los de África. Los tienes en tus agricultores. Por lo tanto, no es que tú cuando salgas a manifestarte con los agricultores te estás manifestando apoyando a los agricultores, que también te estás manifestando para apoyar tu alimentación. Totalmente. Entonces, creo que otro apoyo que debes de hacer es unirte a las tractoradas, unirte a las manifestaciones de agricultores. Y por eso la manifestación que vamos a hacer en Valencia el próximo 26 de enero a las 11 de la mañana saliendo de la estación del norte. Del norte, sí. Agrociudadana. Es agrociudadana, no es solo de agricultores. Ya tenemos apuntados a más de 100 tractores. Bien, perfecto. Bien, bien. Agricultores que no tienen tractor irán a la estación del norte. También, pero esperamos que vayáis la sociedad, que vayáis la gente, los consumidores, para apoyar no solamente a los agricultores, sino apoyar vuestra alimentación. Ya está bien de que quieran que esa alimentación vuestra dependa de grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión. No lo permitáis, porque las consecuencias las pagaréis vosotros. Yo tengo parcelitas donde quedarme con un terreno y producir para mi casa, y producir para mis amigos y mi familia, pero vosotros no tenéis esa solución. Luego, el día que falle, acordaros del COVID, que no venía nada de fuera. Menos mal que aquí teníamos agricultura y producíamos nosotros. Imaginaros si llega el COVID y no tenemos agricultores aquí. A ver qué se puede comer. Simplemente quería decirles que en el acuerdo de Mercosur, por ejemplo, pues se habla de salvaguardas, se habla de cláusulas espejo. Todo eso son trampas. Eso no existe ni funciona. Las salvaguardas también están en el Tratado de Sudáfrica y nunca se han activado. Nunca se activan por una razón, porque las salvaguardas, uno, que el país que tiene el acuerdo contigo no las acepta. Dos, que el árbitro, que es la Organización Mundial del Comercio,
no quiere barreras comerciales, precisamente es globalista y lo que quiere es apertura comercial. Y por lo tanto es muy reacio la Organización Mundial de Comercio, que es el árbitro, a admitir que tú pidas una salvaguarda. Explica un momento para la gente que no lo sepa lo que son las salvaguardas. La salvaguarda es que tú tienes un acuerdo firmado de libre comercio y por lo tanto están entrando los productos sin aranceles, y la salvaguarda es decir, me estás dañando la economía de mis agricultores. Está bajando el precio en campo por debajo del coste de producción. Vamos a poner una salvaguarda. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a parar la entrada de productos o bien en cupos o bien poniéndoles aranceles para compensar esa diferencia de coste de producción. Bien, pues esa salvaguarda no se activa nunca. Por lo que he dicho antes, porque nuestros políticos, es decir, nuestro gobierno, no lo pide, a pesar de cómo está el mercado. Si lo pidiera, la Comisión Europea tiene que nombrar un equipo que venga aquí a estudiar el mercado. El proceso total entre recursos y demás está entre 6 y 9 meses y nuestra mandarina en el árbol dura 3. Entonces, cuando te has dado cuenta que el precio ha bajado debido a la competencia desleal e intentas hacer una salvaguarda y tal, y viene la salvaguarda, tu producto se ha quedado en el árbol sin recoger. O sea que las salvaguardas no sirven para nada. Las cláusulas de espejo. Las cláusulas de espejo significa que lo que tú impones a tu gente se aplique también para la gente de fuera. Es decir, que los productos fitosanitarios que nosotros tenemos prohibidos también los tengan prohibidos ellos. Bien, vamos a suponer que eso se pudiera conseguir. En realidad no se consigue, porque todo lo que no esté en un acuerdo comercial no se puede imponer. Y en el acuerdo comercial ellos no admiten que tú les impongas la prohibición de los fitosanitarios. Ellos lo que dicen es que yo te entraré los productos con el límite máximo de residuos que tú me pongas. El límite máximo de residuos que tú le pones a un producto prohibido es el de detección. El de detección es aquel por el cual, por debajo de él, ya no sabes si eso no es el producto, ¿vale? O sea, ya no lo detectas. Entonces, concretamente, suele ser 0,01 miligramo por kilo. Bien, pues eso lo cumplen. O no lo cumplen. Como no hay inspecciones, como he dicho al principio, da igual que superes el límite máximo de residuos, ¿vale? Porque no hay inspecciones de análisis. Bien, la cuestión es que, al margen de eso, suponiendo que eso se pudiera hacer, tú tienes una moneda que puedes devaluar. Tienes unos impuestos menores que no puedes decirle al otro país que ponga esos impuestos. Tienes unos salarios mínimos interprofesionales que tampoco puedes decirle a ese país que los ponga. Las cláusulas espejo son un imposible. Y como son un imposible, no debemos ni hablar de ellas. Europa nos quiere engañar diciendo, tranquilos que en Mercosur hay cláusulas espejo y tranquilos que en Mercosur hay salvaguardas. Ni unas funcionan, ni las otras tampoco. Son todo una mentira para que se apruebe el tratado. Porque sí que esto es vital. Es la diferencia entre libre mercado y libre comercio. No los confundáis. No los confundáis. Los confunde hasta nuestro ministro de Agricultura intencionadamente. Él sabe perfectamente lo que es un libre mercado y lo que es un libre comercio, ¿vale? El libre mercado es una libre y justa competencia. Todos jugamos con las mismas cartas. El libre mercado tiene fronteras, precisamente para protegerse de las fluctuaciones del mercado internacional. Y competimos, en este caso, agricultores, unos con otros, en calidad y precio. Eso es sano. Y eso, además, no castiga al mercado. Si hay una sobreproducción que está ocasionada porque nosotros hemos querido producir muchos tomates, tranquilo que al año que viene se producirán menos tomates. Nos autorregularemos nosotros por la ley de oferta y demanda, que es la que manda en un libre mercado. Pero el libre comercio es distinto. El libre comercio viene a sustituirte. El libre comercio tiene diferencias enormes en todo lo que hemos hablado de devaluación de moneda, de impuestos, de leyes, no sé si lo he dicho, salarios, no sé, explotación laboral, de cosas que aquí, desde luego, no las tenemos y que lo llevan implícito todos esos productos. Imaginaros que aquí, para producir yo,
me permitierais que trajera a 20 egipcios cuyo salario mínimo interprofesional es aproximadamente 150 euros, que me los trajera aquí, les pagara los 150 euros, les diera comida, les diera para dormir y tal, y entonces pudiera producir yo más económico con esos trabajadores. Me diríais que eso es explotación laboral, ¿verdad? ¿Por qué lo permitimos fuera? ¿Por qué lo permitimos por fuera? ¿Vale? Entonces, libre mercado no es igual a libre comercio, libre mercado es igualdad, es competencia leal, es competencia justa, en cambio el libre comercio es la destrucción del libre mercado, porque cuando entran esos productos se cargan el libre mercado, precisamente por la competencia desleal. Que lo tengamos claro. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Y bueno, nos vemos en otra ocasión, si quieres. Muy bien, cuando quieras me llamas y podemos tocar un tema muy concreto, el que tú quieras, porque, bueno, pues me dedico a eso, me dedico a defender la agricultura y la ganadería y, por lo tanto, pues me tengo que informar si quiero defenderla. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y un fuerte abrazo. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.